Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Se escucha, chicos? ¿Sí? Bueno, acá estoy reponiéndome, pero bien, gracias a Dios, todo bien. Vamos a comenzar, ¿sí? Nos quedan las dos últimas clases antes del segundo parcial. Tenemos esta clase el jueves, la próxima clase y después viene el parcial el día 25, ¿sí? Ahora les voy a decir qué van a tener preparado para el segundo parcial, qué texto van a tener preparado como lo hicieron en el primer parcial, ¿sí? Bien. Los temas van a ser los que estuvimos desarrollando las últimas clases hasta lo que demos el día jueves próximo, ¿sí? Hasta ahí van a entrar los temas del segundo parcial, ¿sí? No voy a tomar nada que no hayamos desarrollado en las clases. Había quedado la última clase antes del recuperatorio, ¿sí? Había quedado una consigna sin hacer. La última clase antes del recuperatorio estuvimos viendo el tema de paratextos, portador, soporte y formato, ¿sí? Esos temas, y lo que habíamos hecho era el análisis de diferentes textos. En esos textos nosotros encontrábamos, analizábamos, identificábamos paratextos, el soporte, el portador y el formato, ¿sí? Recuerden que todas las actividades que hacemos en clase, esas mismas actividades parecidas, ¿sí? Las vamos a hacer en el parcial, así como venimos trabajando. El parcial va a ser teórico-práctico, como fue el primer parcial. Así que, bueno, todo lo que hacemos en la clase, eso va a entrar en el parcial. Así que es bueno la participación, es bueno que ustedes hagan las actividades, ¿sí? Yo les había dejado para la clase que no tuvimos del jueves pasado, yo les había dejado bibliografía para que ustedes lean. Lo que tenían que hacer era un cuadro, ese tema vamos a ver ahora, un cuadro con las características de las diferentes secuencias textuales, ¿sí? Les di dos bibliografías y lo que ustedes tenían que hacer era armar un cuadro con las diferentes características que tenía la secuencia narrativa, descriptiva, conversacional y demás. ¿Está? Ahora vamos a ver eso. Muy bien. Acá había quedado una de las consignas, había quedado que no la pudimos hacer por falta de tiempo, que decía lo siguiente. La que sí hicimos fue la primera, la de leer los textos y la de identificar para texto, soporte, portador y formato. Eso sí lo hicimos, pero lo que no habíamos hecho era que ustedes tenían que buscar en los portales de noticias, ¿sí? Digital, una noticia local y una nacional, y en esas noticias ustedes tenían que identificar los elementos anteriores. ¿Pudieron realizar esa actividad ahora como para participar? Entonces vemos si esta actividad ya la concluimos, ¿sí? Muy bien, Virginia. Bien, Julián. Bueno, les habilito el micrófono si quieren y ustedes lean, digamos, la noticia y me dicen cómo pudieron identificar estos elementos en esa noticia nacional y en esa noticia de índole local. ¿Estamos? ¿Quién quiere comenzar? Así le habilito el micrófono. Virginia, Julián, el que me diga ya le habilito el micrófono, entonces comenzamos con esto que quedó de la última clase. Bueno, mandá si querés al grupo y sí, 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 podés mandar. Ajá, ¿y querés mandar un audio o querés mandar al grupo y yo te habilito el micrófono, Virginia, como quieras? Avísame cómo te sentís más cómoda. A ver, bueno, mandaste y querés leerlas cómo hiciste la identificación. Bueno, te habilito el micrófono entonces, Virginia, así podés leer lo que hiciste. Ahí te activé el micrófono.
Sí, Hola, elegí una noticia del diario Litoral de hola, sí. Corrientes, en donde, Ajá, en donde sí, está en la sección de cultura. La fecha es del 11 de junio de 2020 ajá, y bien. dice, Casa de Gobierno. Entregaron 4 millones en subsidios a 46 bibliotecas populares de la provincia. Luego adjunta una foto del gobernador con otras personas y continúa. El Sí, gobernador Gustavo Valdés entregó subsidios a 46 bibliotecas populares de distintos puntos de la provincia a través de la Lotería Correntina y el Instituto de Cultura de Corrientes. Bueno, ahí sigue un poco más comentando sobre eso. Y bueno, ajá, respecto a las cosas que había que identificar, puse en la parte de arriba, donde dice el nombre del diario, puse para texto verbal. Después, en donde dice la sección de cultura y la bien, fecha y la web, puse también para texto verbal, junto con el título. Y como para texto icónico, ajá, puse la foto que adjunta del gobernador con las otras dos personas. Después, el soporte electrónico, el bien. portador, el portal de noticias del diario Litoral y el formato periodístico. Oral, bien, bien. En este caso, en la fotografía, abajo no tiene epígrafe. El epígrafe es el texto que acompaña a la fotografía. En este caso, no solamente dice de quién es la foto. Si hubiese tenido epígrafe la fotografía, el epígrafe también es un Súper, paratexto sí. verbal. ¿Está, Virginia? Bien. ¿Y la noticia de índole nacional pudiste hacer? La noticia en realidad la busqué y la estaba terminando de completar a la noticia nacional. Ah, bueno, bueno, bueno. Si la terminás, Dale, avísame, súper. entonces seguís participando. ¿Está? Muchas gracias, Virginia. Gracias. Bien. Julián, ¿vos querés mandar lo que hiciste al grupo así como hizo Virginia y después si querés te habilito el micrófono para que puedas leer? Bueno, ¿querés mandar primero la imagen para que todos podamos ver la noticia? Y te habilito el micrófono. Julián, ¿vas a mandar o te habilito directamente el micrófono? No entendí. Ah, bueno, bueno, bueno. Espero entonces. Si alguien más quiere participar en esta actividad, en realidad todos tienen que participar, pero bueno, no sé si todos van a alcanzar a hablar, pero por lo menos dos o tres, sí, que participen, entonces el resto va viendo cómo se hace, sí, así va a ser el examen, por eso es bueno que todos lo hagan, que todos lo participen, se equivoquen o no, pero está bueno que todos realicen la actividad. El que realizó la actividad puede mandar, así como lo hizo Virginia, puede mandar la imagen al grupo y después le habilito el micrófono, entonces puede comentarnos lo que fue haciendo, ¿sí? Bueno, esperemos entonces que mande Julián. Ahí mandaste, Julián. Bien. ¿Te habilito el micrófono? Bueno, muy bien. Ahí lo habilité, Julián. Hola, hola, hola.
Ahí me parece que Hola, está. Sí. Ahí está. ahí Profe, está. yo Ahí te escuchamos, perfecto. mi noticia local sería esta, que la saqué del diario digital El Litoral, Ajá, Corrientes. Bueno, es del Yetapá de Collar, que sí. es un nuevo monumento acá en Corrientes, que está en los estelos de Liberá. Y bueno, Ah, bueno, el paratexto que encontré sería el título, no lleva subtítulo. El paratexto icónico bien. sería la imagen del Ajá, pájaro. No, sí. tampoco tiene No veo que epígrafe. tenga epígrafe tampoco. Claro, Pues sí. Y tiene todo el luego texto. el, Ujú, el portador, bueno, sería, como ya dije, el diario digital El Litoral. El soporte sería electrónico y como formato bien. noticia o periodístico, pero me parece que es más Electrónico, bien. noticia. Ajá, sí. Bien, bien, bien. ¿Pudiste Sí pude, hacer la profe, pero noticia la verdad nacional? o sea, medio que me Empezamos. confundí y hice una noticia de Brasil. Claro, o sea, claro, sí. Internacional. ¿Te fuiste? Me había olvidado. Está. Sí, sí, no, Bueno, ¿la querés no, no tengo confundir? problema. No Ahí mando importa. el grupo. No importa si te equivocaste, está. Bueno, Esa, dale. esa está Anda ahí entonces ya mejor que estamos. explicada todo. Bueno, esperamos entonces. Ahí Esta está. me olvidé de marcar el Ahí epígrafe, está. pero bueno, básicamente es una noticia de que en Brasil Ajá. ya hay 40.000 víctimas bueno, en teoría del coronavirus y empezaron a cavar tumbas en la playa de Río de Janeiro. Y bueno, yo marqué que el título es Un icono de Ujú. Brasil, el subtítulo sería Estremecedoras imágenes, tumbas cavadas en la playa de Copacabana en Río de Janeiro. Me olvidé. ¿Cómo? ¿Te corrijo? Sí, me olvidé de marcar el ¿Te epígrafe corrijo, también. Julián? No. Lo que dice un icono de Brasil, a eso no es el título, se llama volanta lo que está arriba del título. El título es Estremecedoras imágenes, tumbas Ah, ok. cavadas en la Sí, playa de sí, disculpe. Copacabana, en Río de Janeiro, ¿sí? Volanta se llama lo que el texto breve que está Ok. arriba del título y el otro sería el título, ¿sí? Es Yo que no veo bueno, el yo epígrafe, pensaba ¿dónde lo que ves el vos? epígrafe sería el que está arriba de la foto. Sé que va después, pero dije, bueno, como dice las arenas. Eh, Eso se llama, ¿sabes? Ah, ok, Claro, ok, eso ahí se marco. llama bajada, ¿sí? No es el epígrafe es un texto breve que está o al costadito o debajo casi siempre de la fotografía. En este caso tampoco veo epígrafe, Claro. ¿sí? Bien. Para texto icónico. La fotografía, ¿qué sería, Julián? Luego hay otra imagen, pero me Bien, parecía para obvio texto marcarlo. icónico. En este caso es una imagen, es una fotografía. Bueno, está. Y después Claro, ya y viene el el autor no cuerpo, estaba muy todo el explícito, cuerpo de la pero noticia, lo puse ¿sí? porque creí yo que era el Bien. autor. Esa es la agencia de donde fue Claro, y bueno, extraída de la ahí luego noticia, o sea, una marqué agencia de el noticias, soporte ¿sí? que también es electrónico, el portador diario digital Clarín Argentina y el Ajá. formato periodístico, no, periodístico. Y sacaste, ajá, bien. Periodista. Bien, 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 bien. ¿Está? Bien, lo único que te Sí, confundiste es sí, arriba, lo de ahí título ya y corrijo, subtítulo, profe. otro marcaste Gracias. muy bien. Bien, se nota que entendiste. Muy bien, muchas gracias, Julián, por participar. Bueno, bien. Pregunto, ¿alguien más que quiera participar? ¿Alguien más hizo la actividad? Entonces le habilito el micrófono. Nadia, ¿quieres participar?
Bueno, no hay problema. Ah, no tenés micrófono. Ajá. ¿Querés mandar un audio? En todo caso, si no tenés micrófono, manda un audio a ver cómo fuiste haciendo. No podés mandar la imagen al grupo. Si haces captura de pantalla y mandás al grupo o no. Ahí estás mandando, muy bien. Ahora lo abro. ¿Querés mandar un audio, Nadia, explicando lo que hiciste? Ya que no tenés micrófono. A ver. Sí, la imagen llegó. ¿Vos querés mandar un audio y explicar o solamente lo vemos como quieras? A ver. Bueno, vemos. Entonces acá pusiste la volanta, bien. Vamos bien, voy diciendo lo que hiciste, si no querés hablar, no hay problema. La volanta, bien como un paratexto, después viene el título, la bajada, la fotografía, que sería un paratexto icónico. Después lo que está debajo de la fotografía, que es lo que dijimos que se llama epígrafes, es un paratexto verbal. Después el autor, ¿sí? Viene todo el cuerpo. Pusiste soporte electrónico, portador, portal de noticias. Pero cuando vos decís portador, portal de noticias, tenés que poner portal de noticias Clarín. O sea, siempre tienen que aclarar, digamos, cuál es el portador, ¿sí? En este caso, Clarín. Bien, la sección pusiste arriba también ciudades, es como sección, bien. Formato periodístico, bien. Esa sería la noticia de índole nacional, bien. Y ahora la noticia la de índole local. Bien, arriba donde dice norte, la fecha y demás, eso lo pueden catalogar como datos editoriales, ¿sí? Le pueden hacer, cuando ustedes hagan el, ¿cómo es? En el parcial, todo eso donde dice el nombre del medio o la fecha, lo que fuere, eso pueden poner como datos editoriales. Bien, sección local, bien, el título, la bajada, después está la fecha. Acá vemos que hay dos fotografías. Chaco ya supera los 900 casos positivos de COVID-19, ese sería el título. Las fotografías como para textos icónicos. Bien, soporte electrónico, portador, nuevamente ahí, portal de noticias Norte, ¿sí? Norte Digital o como se llame. ¿Está Nadia? Formato periodístico. Bien, 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 bien. Bien, 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 porque lo hiciste bien detallado. Muy bien. Así, chicos, como está acá, así tienen que hacer cuando ustedes vayan a realizar el parcial. Tienen que realizar bien detallado cuáles son los elementos paratextuales, cuál es el soporte, el portador. Recuerden de poner bien el nombre del portador y el resto de los diferentes elementos trabajados. ¿Estamos? ¿Quedó claro, chicos, esta actividad? Este tema, en realidad, el tema con la aplicación. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna consulta antes de ir al próximo tema? ¿No? Bueno, muy bien. Continuamos. Hoy vamos a desarrollar dos temas. Uno de los temas es Van Dijk, un autor que les mandé hace 2 semanas atrás, que tiene que ver con la macroestructura, macroreglas. Toda esta unidad, ¿sí? Que estamos desarrollando ahora tiene que ver. Comenzamos con el texto, los conceptos, diferentes conceptos de texto, después vimos qué características tenían los textos escritos, después fuimos a paratexto, soporte, portador y formato, y ahora vamos a ver a qué se refiere con macroestructura y cuáles son
las macro reglas que trabaja Van Dijk. Vamos a ir viendo cada una de estas 4 macro reglas, después ustedes van a tener que hacer una actividad bien breve de aplicación de esto. Y luego vamos a ir por último, el último tema de la clase va a ser lo de las secuencias textuales, que es la bibliografía que les mandé y que ustedes debían hacer, como dijimos, debían hacer el cuadro con las características de las mismas, ¿sí? Bien. Macroestructura, macroreglas y el autor es Van Dijk. ¿A qué llama Van Dijk macroestructura? La macroestructura textual es una representación abstracta y general del sentido del texto que puede expresarse como una idea única, ¿sí? Como, por ejemplo, digamos, según este autor, la macroestructura puede obtenerse aplicando al texto estas reglas de reducción que se llaman macroreglas, que lo dije anteriormente, son 4 reglas de reducción. ¿Qué significa reducción? Significa que de todo un texto uno puede aplicar estas macroreglas para encontrar finalmente la idea central del texto. Que esa idea central, que se la llama abstracta o general del sentido del texto, se llama macroestructura, ¿sí? Bien. Entonces, según el autor Van Dijk, la macroestructura puede obtenerse aplicando al texto ciertas reglas de reducción llamadas macroreglas. Estas son reglas que permiten reducir las ideas, todas las ideas de un texto, entonces permiten reducir a una sola idea. Y este es el proceso que hacemos todos, ustedes como lectores, yo, ¿sí? Todos hacemos este proceso que es un proceso de comprensión, ¿sí? E interpretación de los textos. Estas macro reglas se la pueden, en principio, antes de ir una por una, se las puede juntar de a 2. Las 2 primeras, que se llaman macro reglas de supresión y selección, realizan la operación, como lo dicen, de suprimir partes del texto y conservar otros. Obviamente que siempre cuando ustedes tienen un texto se va a suprimir las ideas secundarias, ¿sí? Las ideas principales siempre vamos a tratar de conservar porque eso es la esencia del texto. Con estas macro reglas lo que se hace es la operación de suprimir partes del texto y conservar obviamente las que sean más relevantes. Y después vienen las otras 2 macro reglas que se llaman generalización y construcción. Y aquí se realiza la operación de sustituir una parte del texto por otra expresión que el mismo lector lo puede hacer, ¿sí? Todos estos procedimientos nosotros los hacemos, reitero, justamente para obtener esa macroestructura que es esa idea única que tienen los textos, ¿sí? Bien. Continuamos. Y acá vienen las reglas con los ejemplos, ¿sí? Después ustedes lo que van a tener que hacer es tratar de, siguiendo, digamos, estas reglas, tratar de elaborar algún ejemplo donde se pueda ver la aplicación de las reglas. La primera de las reglas se llama supresión y dice que con esta regla se suprimen las ideas del texto que no son necesarias para interpretar lo que sigue, ¿sí? Y acá viene el ejemplo. Tomó un taxi, le indicó la dirección, el taxi partió. De todo ese texto, fíjense que aplicando esa regla de supresión quedaría así. Tomó un taxi. Es decir que de ese texto anterior vamos a tratar de dejar lo esencial y suprimir el resto que no sea esencial, pero que se entienda, ¿sí? No es que uno puede suprimir la idea principal porque si no, el texto obviamente no se va a entender. Entonces, reitero, la regla de supresión, entonces, con esta regla se suprimen las ideas del texto que no son necesarias para interpretar lo que sigue. Y el ejemplo dice así. Tomó un taxi, le indicó la dirección, el taxi partió. Ese sería todo el texto. ¿Y cómo quedaría aplicando esta regla de supresión? Tomó un taxi. Queda lo principal, ¿sí? Del texto, para que se entienda. La segunda de las reglas se llama regla de selección, ¿sí? Esta regla dice que se suprimen las informaciones que son condiciones o consecuencias de otra que se selecciona como esencial. Y esta regla es semejante a la anterior. Tanto supresión como selección son reglas parecidas. Por ejemplo, se puso el saco y buscó el llavero, luego abrió la puerta y salió. Si aplicamos la regla de selección, seleccionamos solo la información que es relevante y el resto la desechamos. Queda así, salió. ¿Sí? Simplemente con esa oración breve, que es un verbo, sí salió, podemos nosotros entender todo el resto. Esa sería la segunda regla, la de selección.
Vamos a ver, la tercera regla es la regla que se llama generalización. Esta regla dice que si en el texto se nombran objetos o acciones, se los puede reunir en una sola palabra que los agrupe en lugar de mencionar una tras otra, ¿sí? Por ejemplo, en la mesa de la oficina había lápices, papeles, libros y una taza de café vacía. Ese es el texto, ¿sí? Si aplicamos la regla de generalización, queda: en la mesa de la oficina había útiles de escritorios y una taza de café. Fíjense que al decir útiles de escritorio, ahí estoy generalizando, por eso la regla se llama generalización. Estoy generalizando y estoy agrupando lápices, papeles, libros. En vez de enumerar uno por uno, ¿sí? Nombrar a todos, yo utilizo útiles de escritorio. Y luego una taza de café, ¿sí? Porque esa no va a entrar dentro de los útiles de escritorio. Bien, entonces, reitero la de generalización. Generalización, entonces, si en el texto se nombran varios objetos o acciones, se los puede reunir en una sola palabra, ¿sí? Que los agrupe en lugar de mencionar uno por uno. Vuelvo al ejemplo. En la mesa de la oficina había lápices, papeles, libros y una taza de café vacía. Aplicando la regla de generalización, queda: en la mesa de la oficina había útiles de escritorio y una taza de café. ¿Estamos? Bien. Y la última de las reglas se llama construcción. Aquí dice que ciertas ideas se las engloba en una sola que las sustituye. Lo que se considera innecesario se cambia por una nueva frase, que esta nueva frase es construida por los lectores, que están leyendo el texto base, ¿sí? Que reúne las otras. Por ejemplo, se puso el saco y buscó el llavero. Luego abrió la puerta y subió al Ford. ¿Cómo queda? Aplicando la regla de construcción, se fue en auto. Fíjense que en el ejemplo, en ninguna parte dice se fue en auto. El lector, con toda esa información que tiene, se puso el saco, buscó el llavero, luego abrió la puerta y subió al Ford. Con toda esa información, aplicando la regla de construcción, el lector puede armar una nueva frase, justamente construir, por eso la regla se llama de construcción, construir una nueva frase y escribir se fue en auto. Con esa frase se sobreentiende el resto, ¿sí? Vuelvo entonces a la construcción. Ciertas ideas se las pueden englobar en una sola que las sustituye, como en este caso. Lo que se considera innecesario se cambia por una nueva frase construida por el lector que reúne las otras. Se puso el saco, buscó el llavero, luego abrió la puerta y subió al Ford. Aplicando la regla de construcción, queda simplemente se fue en auto. ¿Estamos? Esas son las 4 reglas básicas que tenemos que aplicar justamente para obtener lo que se llama la macroestructura, que es entonces el sentido general y abstracto del texto, ¿sí? Se entiende como una idea única. Bien, pregunto, ¿quedó claro, chicos, las 4 macroreglas? ¿Sí? Porque ahora la actividad que viene es que ustedes, así yo ahora voy a poner en pantalla, ustedes igual tienen la bibliografía, ustedes tienen que buscar algún ejemplo, escribir un ejemplo, y en el cual ustedes tienen que aplicar las reglas de supresión, selección, generalización y construcción. Si quieren, no hagan de todas las reglas, fíjense de hacer de 2 reglas, de las 4 hagan 2, entonces vamos a tratar de que todos puedan participar, ¿sí? Yo ahora voy a poner en pantalla las filminas, igual ustedes tienen la bibliografía que yo se los mandé, entonces lo que tienen que hacer es escribir un ejemplo. Yo escribí para cada una de las macroreglas: supresión, selección, generalización y construcción. Si no quieren hacer para todas, por lo menos hagan para 2 de las macroreglas. Entonces yo les doy 5 minutitos para que ustedes escriban el ejemplo primero, sí, el texto, el primer texto, y después cómo quedaría si ustedes aplican o la regla de selección o la regla de generalización o la regla de construcción, ¿sí? O de selección. ¿Quedó claro, chicos, la actividad? Es una actividad bien cortita de aplicación para ver si a ustedes les quedó claro la actividad. ¿Sí? Muy bien. Pongo atrás entonces las filminas.
Si quieren le sacan una foto o lo mismo tienen ustedes, yo después cambio y pongo la otra, entonces pueden tener para, si se quieren guiar, digamos, si no lo hacen así nomás, no hay problema. Yo mientras voy anotando, mientras ustedes hacen la actividad, yo voy anotando los presentes. Me avisan cuando cambio la otra filmina, ¿sí? Yo mientras voy tomando nota de los presentes. Comiencen nomás a hacer la actividad. Busquen ejemplos entonces y después cómo queda ese mismo ejemplo aplicando estas reglas, estas macro reglas de Van Dijk, del autor Van Dijk.
Chicos, vamos leyendo los ejemplos que escribieron, ¿sí? Juan Martín escribió, puso los platos, cubiertos, vasos, comió y se fue a dormir. Él aplica la regla de supresión, entonces queda comió y se fue a dormir. Es decir, que suprime lo que está de más, pero la idea se entiende. Bien, sigo leyendo. Nicolás pidió una pizza en un bar cercano a su casa. Pidió una pizza. Bien, saca entonces lo que no es importante. Sigo. Nicolás, en el ropero hay camperas, remeras y pantalones. Escribe, en el ropero hay ropa. Bien, entonces ahí lo que hizo fue aplicar la regla de generalización. Belén, Camila, construcción. Se puso el delantal, buscó todos los ingredientes y lo fue integrando siguiendo la receta. Se puso a cocinar. Bien. Fíjense que ella acá aplica la regla de construcción, ¿sí? En ningún momento dice que se puso a cocinar. Da todos los indicios y ella lo que hace es construir una nueva frase a partir de lo que ya tiene anteriormente. Virginia. Caminaba tranquila por las calles de aquella Buenos Aires que tan feliz le hacía sentir, cuando de repente sintió que alguien la agarraba de la cintura y la metía dentro de una camioneta. Queda como construcción, la secuestraron. ¿Está? Bien. Belén, generalización. Arriba de su cómoda había remeras, poleras, buzos y gorros. Queda aplicando entonces la regla de generalización. Arriba de su cómoda había ropa. Bien. Virginia. Generalización. Bucear por primera vez en el océano es una experiencia inolvidable. Se ven mantarrayas, peces pequeños y gigantes, tiburones y tortugas. Queda, bucear por primera vez en el océano es una experiencia inolvidable. Se ve una gran diversidad animal. Bien. Días. Construcción. Aquella mañana la luna amaneció bien temprano cuando el canto de la gallina anunciaba un nuevo día. Aquella mañana amaneció. Bien. A ver. Julián, supresión. Quiero viajar a Brasil porque me gusta su cultura y las playas. Sería que quiero viajar a Brasil. Bien, el resto lo sacaste. Sigo. Julián, selección. Gracias al gimnasio, Darío pudo ponerse en forma. Quedaría Darío pudo ponerse en forma. Ahí seleccionás. Bien. Melina, generalización. En el piso había autitos, aviones, peluches y también una mamadera sucia. Queda. A ver que me perdí. En el piso había juguetes y también una mamadera. Bien. Generaliza todos los juguetes, pero mamadera al no ser parte de los juguetes lo tiene que escribir así como fue en el ejemplo que yo les di. Bien. Selección. Lo bañé, lo amaqué y lo acurruqué hasta que finalmente se durmió. Queda, se durmió. Bien. Juan Cruz, su celular se rompió, al día siguiente fue al negocio de personal y ahí quedamos. A ver. Construcción, compró un celular. Bien, a ver, su celular se rompió, al día siguiente fue al negocio personal. Bien, construcción, compró un celular. Bien, en ningún momento dice que compró un celular, él lo que hace es, con los datos que anteriormente tiene, él construye, ¿sí? Como lector, una nueva frase. ¿Estamos? Bien, y ese es el último ejemplo. Bien, así van a tener que hacer en el examen, o sea, más allá de saber los conceptos de memoria, en realidad no tiene sentido que lo sepan de memoria, lo van a tener ahí como es a carpeta abierta, al libro abierto, pero lo que sí me interesa es cómo ustedes van a hacer la aplicación. O yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y les voy a preguntar si está bien aplicada o no la regla, ¿sí? Les voy a dar cualquier ejemplo y les voy a decir, acá se aplica la regla de generalización, justificar. O aquí está, se aplicó la regla de construcción,
justificar, ¿sí? Algo así, o que ustedes construyan los ejemplos como lo estuvieron haciendo acá, que todos participaron. Muy bien. Pregunto, ¿les quedó claro entonces el tema de las macro reglas de Van Dijk? ¿De las 4 macro reglas? Por lo visto, por los ejemplos, sí, pero pregunto en general, ¿les quedó claro? ¿Sí? Bien, 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 bien. Vayan preparando el cuadrito que hicieron con la bibliografía que le dejé la clase del jueves que no tuvimos, que tenían que trabajar, ¿sí? Con las diferentes secuencias textuales. Tengan el cuadro a mano, por favor, que ahora vamos a ver ese tema y la aplicación a los textos que les mandé hoy. Ténganlo a mano, por favor. Bien. Secuencias, tramas textuales. Ese es el segundo tema del día. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo que son las secuencias o las tramas textuales? Como ustedes ven, todos los textos que ustedes leen, ya sean en diarios, en revistas, en los libros, ¿sí? Todos los textos van a tener una secuencia o una trama que va a ser la trama, como se dice, primaria, ¿sí? O la trama más importante. Estas tramas, estas diferentes tramas, van a tener como objetivo, digamos, la intencionalidad que tiene el que emite, el emisor, ¿sí? Según la intencionalidad, el emisor va a ir construyendo esa secuencia o esa trama de diferentes maneras y con diferentes características. Por eso cada una de estas 5 tramas tiene sus características y es bueno que ustedes sepan estas características si ustedes las pueden identificar. En el examen en el segundo parcial del día 25, yo les voy a dar textos. Ustedes igual van a tener que construir un texto que ya lo van a adjuntar como hicieron en el primer examen. Pero además yo les voy a dar algún texto donde ustedes van a tener que identificar, así como vamos a hacer ahora la actividad, cuál es la trama predominante y si existe alguna otra trama como secundaria. Así que no es tan importante como la predominante. Vamos a ver ahora primero las características de las tramas. En qué tipo de textos están estas tramas y yo le voy a leer un fragmento de cada una de las tramas para que ustedes puedan ver estas tramas en los textos, que es lo más importante. Y por último vamos a hacer la actividad. Bien, entonces, hay otras secuencias o tramas textuales, nosotros vamos a trabajar con estas 5 secuencias o tramas textuales, que son la narrativa, la descriptiva, la conversacional o dialogal, la expositiva explicativa y la argumentativa. Pregunto en general, ¿todos pudieron hacer el cuadro con las características? ¿Todos tienen a mano su cuadro? Sinceramente. ¿Sí o no? Bueno, algunos sí, otros no. Bien, porque con ese cuadro ahora les va a servir para hacer la actividad que van a tener que identificar cuál es la trama predominante en los textos que hoy les mandé a la tarde. Creo que les mandé 7, 8 textos, un poco más, 10 textos por ahí. Bueno, bien. Bueno, vamos a comenzar con la primera, que es la trama narrativa, que es la más conocida, ¿sí? Esta trama sirve para comunicar hechos o acontecimientos dispuestos en una secuencia con jerarquía causal y cronológica. Causal porque una acción es causa o consecuencia de otra acción. Y cronológica porque los hechos se van sucediendo uno tras otro. Por eso dice que la narrativa entonces sirve para comunicar hechos o acontecimientos, ¿sí? Esta narrativa entonces va a presentar una sucesión temporal que se va sucediendo o causal de acciones. Por otro lado, también las narraciones tienen elementos básicos. Ustedes en toda narración siempre van a encontrar elementos básicos, 3 elementos básicos, que son personajes. Estos personajes pueden ser reales o ficticios, tiempo y espacio. Cuando hablo de personajes reales o ficticios, reales, por ejemplo, en una noticia periodística que predomina la trama narrativa, ahí encuentran personajes reales, o si se trata de una biografía, ahí también hay un personaje que es real, ¿sí? Y cuando hablamos de ficticio, estamos hablando, por ejemplo, de literatura.
tanto en cuentos como en novela, ahí existen personajes que son ficticios, corresponden a la ficción. Bien, entonces, los elementos, personajes, tiempo y espacio. En toda narración siempre hay un tiempo, el cuándo suceden los hechos. Y hay un espacio, sería el dónde suceden los hechos. Entonces, estos tres elementos básicos encontramos en todas las narraciones. Ejemplos de texto con secuencia narrativa. Bueno, como dijimos, lo que es ficción, cuentos, novelas, leyendas, después tenemos biografías, que también predomina la trama narrativa, noticias, crónicas periodísticas. ¿Está? Bien. Esto sería lo básico para que ustedes puedan comprender a qué llamamos o a qué hacemos referencia cuando hablamos de la trama o secuencias narrativas. Yo les voy a leer un pedacito de un ejemplo, ¿sí? Bien. Es un cuento en este caso, se titula Esa boca y el autor es Mario Benedetti. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, 2 meses quizás, pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabían que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces preparó la frase en el momento oportuno y se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiera ir alguna vez al circo? A los 7 años toda frase larga resulta simpática y el padre se vio obligado primero a sonreír y luego a explicarse. No quiero que veas a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empieza ese número? Bueno, contestó el padre, así sí. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrios sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron ahora sí los payasos. Su interés llegó a la máxima tensión. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que los payasos emprendieran su gesto. Los 2 enanos se trenzaron en una milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros 2 los alentaba para que se pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió de modo imperceptible con sus labios verdaderos. Pero los otros 3 habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo con lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iban a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo. Lo introdujo en la zona de la luz de la vidriera. Le pasó despacio como si no le creyera una mano por los ojos y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Ya era demasiado.
A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. ¿Estamos? Bien. Este ejemplo, entonces, es un cuento. Claramente tiene entonces la secuencia narrativa. Fíjense que se comunican hechos, hay una secuencia de hechos que se suceden de una manera cronológica. Si ustedes ven que pasa al principio que él quiere ver que quiere ir al circo, después que los hermanos le comentan todas las historias del circo, después que él le pide al padre para ir al circo, el padre lo deja y luego que la madre compra las entradas, van al circo, todo lo que pasa durante el espectáculo del circo hasta que termina la historia. ¿Vieron cómo se van sucediendo entonces las secuencias de manera cronológica? Podemos ver entonces que acá están los elementos que nombramos anteriormente. Hay personajes, en este caso como es un cuento, son personajes ficticios, el papá, los hermanos, los compañeros del colegio, Carlos, que es el niño de 7 años que quiere ir a ver el circo, la madre. Todos esos son personajes. También encontramos un tiempo, ¿sí? Sucede, sobre todo lo de la función sucede a la noche. La madre dice eran las 11 de la noche, ahí hay como una marca temporal. Y el lugar, bueno, en la casa al principio, cuando él pide permiso para ir y después los hechos suceden dentro del circo, en el espectáculo, ¿sí? Bien, en este caso entonces es un cuento ficcional. ¿Vieron ahí entonces cómo se puede notar? Estas características están presentes en este cuento que tiene trama o secuencia narrativa. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Sí? Vamos a la descriptiva. Bien. Bien. Voy a buscar un libro que lo tenía sobre la mesa. Vamos entonces a la secuencia descriptiva, que es la segunda secuencia o trama. Entonces, la descriptiva entonces presenta sobre todo rasgos, ya sea de objetos, de personas, de animal, de paisaje, de un lugar, ¿sí? Dice cómo es esa persona, se hace una descripción, ¿sí? De la persona, puede ser de un objeto, un animal, un paisaje, un lugar, etc. Sobre todo acá hay presencia de adjetivos, ¿sí? Para decir cómo es ese objeto, persona o animal que yo voy a describir. En la mayoría de las veces esta secuencia no aparece como principal, ¿sí? Sino que muchas veces esta secuencia aparece como secundaria. Es raro ver un texto que sea meramente descriptivo. Muchas veces puede ser que es narrativo y dentro de la narrativa, si dentro de ese texto narrativo haya algunas partes o secuencias que sean del tipo descriptivo, ¿sí? Bien. Ejemplos entonces. Una guía turística, la definición en un diccionario, puede ser una descripción literaria, el retrato que se hace de una persona, el aviso publicitario en cuanto hay una descripción del producto que se ofrece, ¿sí? Entre otros. Bien, y les voy a leer entonces una descripción. Bien. Al otro lado de la bahía, en el barrio residencial de La Manga, la casa del doctor Juvenal Urbino estaba en otro tiempo. Era grande y fresca, de una sola planta y con un pórtico de columnas dóricas en la terraza exterior, desde la cual se dominaba el estanque de mismas y escombros de la bahía. Miasmas, perdón, y escombros de la bahía. El piso estaba cubierto de baldosas ajedrezadas, blancas y negras, desde la puerta de entrada hasta la cocina. La sala era amplia, de cielos muy altos, como toda la casa, con 6 ventanas de cuerpo entero sobre la calle, y estaba separada del comedor por una puerta vidriera enorme e historiada, con ramazones de vides y racimos y doncellas seducidas por caramillos de faunos en una floresta de bronce. ¿Está? Bien. Entonces acá
se está diciendo cómo es, se está describiendo entonces la casa del doctor Juvenal. ¿Vieron cómo se describen los ambientes? Se utilizan mucho los adjetivos, ¿sí? Se dice cómo es un ambiente, cómo es otro ambiente, y se va al detalle para decir cómo es esa casa. Uno cuando lee las descripciones, cuando son así tan minuciosas, te hace imaginar ese lugar, ¿sí? Cuando vos lees esa descripción, te imaginás ese lugar. Si se describen olores, podés sentir los olores. Si se describen los ambientes, podés ver. O si se describe si es luminoso. O sea, con esa descripción, al lector lo lleva, si es una descripción bien hecha, obviamente, al lector lo lleva hacia ese lugar. El lector ve ese lugar, lo imagina, lo ve, lo siente. Bien. Vamos entonces a la tercera secuencia, que es la conversacional o dialogal, ¿sí? Se dice de ambas maneras. Bien, aquí entonces lo que interesa es una secuencia que se la puede identificar rápidamente por las rayas de diálogo, ¿sí? Estos textos, entonces el texto se construye en base a una alternancia de voces. Habla uno, habla otro personaje, sí hay una alternancia de voces. Así se construye la trama o secuencia conversacional o dialogal. Entonces su estructura es la de un diálogo. El texto conversacional es una sucesión de secuencias llamadas intercambios. Y los ejemplos de los textos con secuencia conversacional pueden ser diálogos cotidianos, entrevistas periodísticas, obras de teatro, obras de radioteatro, guión de cine o televisión, entre otros. Entonces, acá lo que interesa es que todo el texto dialogal o conversacional se va a construir mediante el intercambio de voces, mediante la alternancia de voces entre personajes. ¿Está? Puede ser. Nuevamente, reitero lo que dije hoy, pueden ser personajes reales, por ejemplo, en una entrevista periodística, habla el entrevistador, habla el entrevistado, pregunta el entrevistador responde, y así hay una alternancia de voces, en este caso, personas reales. Y en cuanto a ficticio, pueden ser en las obras de radioteatro que hablan los personajes, o de teatro, de radioteatro, en un guión de cine que también hablan los personajes, etc. ¿Sí? Bien. Yo les voy a leer entonces una partecita de Romeo y Julieta, que es una obra de teatro, ¿sí? Bien. Escena 5, el cuarto de Julieta, entran Romeo y Julieta. Julieta, ¿ya quieres separarte de mí? Aún falta mucho para amanecer. El canto que ha llegado a tus inquietos oídos es el del ruiseñor, no el de la alondra. Toda la noche está cantando en aquel granado. Créeme, amor mío, era el ruiseñor. Romeo. Es la alondra que anuncia la mañana y no el ruiseñor. Mira, amada mía, esos rayos de luz envidiosa que atraviesan las nubes entreabiertas al oriente. Todas las lumbreras de la noche se han apagado, y en la cumbre de las montañas cubierta de brumas se alza la puntilla, la alegre mañana. He de marcharme y vivir o quedarme para morir. Julieta. Esa luz no es la del día, bien lo sé. Es algún meteoro en el sol, exhala para que te sirva de antorcha esta noche y te ilumine el camino de Mantua. Quédate, pues, que aún no tienes que marcharte. Romeo. Aunque me sorprendan aquí y me den muerte, contento estaré si tú así lo quieres. Diré que ese matiz grisáceo no es la mirada de la mañana, sino el pálido reflejo de la frente de Cintia, y que no son los de la alondra los acentos que se elevan a la bóveda celeste por encima de nuestras cabezas. Más me inclino a quedarme que a irme. Venga la muerte y será bienvenida, pues así lo quiere Julieta. ¿Qué dices, amor mío? Hablemos, que aún no es de día. ¿Está? Bien. Entonces, esto es una obra de teatro de William Shakespeare, Romeo y Julieta, la obra conocida. Y entonces, como ustedes ven, acá no existe el narrador, nada. O sea, acá el texto, ¿sí? Con secuencia o trama dialogal o conversacional, se construye mediante las voces de los personajes, mediante el intercambio. En este caso, hay un intercambio entre dos enamorados, en este caso Romeo y Julieta, pero el texto en sí se construye así, mediante el intercambio de voces. ¿Está? Bien. Continuamos.
La expositiva explicativa, la cuarta de las secuencias o tramas. Se llama explicación a una secuencia que responde a un interrogante o a una problematización del saber, ¿sí? Siempre que hablamos de una explicación, vamos a ver, o sea, hay algo que explicar, hay algo que el lector o el receptor no lo sabe y que nosotros tenemos que desplegar, ¿sí? Desplegar y ir hacia afuera ese conocimiento. La explicación entonces consiste en un desarrollo, en un despliegue, explicare, que en latín significa, como les dije anteriormente, desplegar hacia afuera, desplegar ese conocimiento que el receptor no lo conoce, valga la redundancia. Es decir, entonces desplegar un conocimiento que el receptor o lector no lo tiene. Entonces se va a vincular con el análisis, la síntesis de conceptos. Estos textos responden siempre a una pregunta que puede estar formulada explícita o implícitamente. Siempre cuando hablamos de explicación, siempre hay algo que responder. Y esa pregunta justamente puede estar de una manera explícita, o sea, bien la pregunta dada, digamos, o implícitamente. Uno la puede reconocer dentro del texto. Y este texto, este tipo de secuencia, lo que busca también buscar es, lo que busca generar entonces es la objetividad. Seguimos. La explicación entonces va a tener como una organización interna. Consiste en una definición y en un desarrollo explicativo de esa definición. Y los ejemplos de los textos con secuencia positiva explicativa pueden ser una clase teórica, un artículo científico, una reseña, un informe, entre otros. ¿Está? Bien. Voy a leerles entonces un texto explicativo. ¿Se viene el agua? Mientras algunos aseguran que el calentamiento global derribará los hielos polares y causará la inundación de las costas bajas de la Tierra, sigue siendo difícil predecir el comportamiento de los mares. El 1 de febrero de 1953, la sexta parte de Holanda amaneció inundada. A mitad de la noche, una nefasta combinación de vientos y marea había elevado el nivel del Mar del Norte hasta el borde de los diques protectores y el océano avanzó tierra adentro hasta 64 kilómetros de la línea de las costas. Como consecuencia, más de 200.000 hectáreas de cultivo quedaron anegadas. Unas 200 personas perdieron la vida y otras 100.000 se quedaron sin casas. Un cuarto de siglo más tarde, los científicos vincularían el ascenso de las aguas con otro fenómeno, el calentamiento de la superficie terrestre, inevitable consecuencia de la creciente emisión atmosférica de dióxido de carbono y otros gases de invernadero capaces de aprisionar el calor. El efecto invernadero se vincula de tres maneras diferentes con el aumento del nivel del mar. En primer lugar, al calentarse la atmósfera por el efecto invernadero, aumentaría la temperatura de los océanos y al dilatarse el agua por efecto del calor, se elevaría el nivel del mar unos 300 centímetros o más de los próximos 100 años. En segundo lugar, a lo largo del último siglo, los glaciares de montaña se han venido contrayendo y su agua, que alimenta a ríos y arroyos, ha ido a parar al mar, incrementándolo en hasta 5 centímetros. Sin embargo, es la tercera amenaza la que ha causado mayor preocupación. Algunos científicos pronostican el derretimiento de la reserva helada de la Antártida a causa del calentamiento global y la consecuente subida del nivel del mar, la cual forma parte de hasta 5 o 6 metros. ¿Está? Bien, el texto es más largo, pero lo leo hasta ahí. Entonces acá, en este texto, que es texto consecuencia explicativa, se puede ver, digamos, cuáles son las causas y consecuencias de este calentamiento global que lleva a la suba de mares, hace toda una explicación y despliega todo un conocimiento que nosotros emisores, ¿sí?, o lectores no lo tenemos. Entonces hace toda una secuencia, cómo se producen causas, consecuencias, y siempre hay, entonces se dice como una pregunta implícita o explícita de qué se va a explicar, de qué conceptos se van a desarrollar. ¿Estamos? Bien. Y por último, tenemos la secuencia argumentativa. Bien, acá el objetivo de esta secuencia es persuadir o convencer al interlocutor. El que argumenta va a exponer sus ideas, sus juicios de valor, con la intención de que el destinatario
adhiera a sus ideas, adhiera a su punto de vista. Acá adopta una posición frente a un tema, o sea, el emisor va a adoptar una posición frente a un tema, casi siempre los temas argumentativos son temas controvertidos, y lo sostiene con argumentos, con razones, con fundamentos. Generalmente los textos argumentativos van a respetar una estructura, ¿sí? Se parte de una tesis, la tesis es la posición que se quiere defender, luego viene el cuerpo argumentativo, se dan argumentos para sostener esa tesis, razonamientos, pruebas, y por último hay una conclusión. Ejemplos de secuencias argumentativas. Tenemos el debate, la nota de opinión, el artículo editorial, los avisos publicitarios, la propaganda social, los discursos políticos. ¿Está? Esos son los tipos de textos en los cuales, algunos, sí, porque son más, algunos de los tipos de textos en los cuales se encuentra inmersa la secuencia o trama argumentativa, ¿sí? Bien. Voy a leer un ejemplo. Medios y violencia social. La autora es Roxana Murdochowicz. Los hechos de Carmen de Patagones despertaron una vez más el debate sobre las causas de la violencia juvenil. El cine y la televisión aparecieron nuevamente como uno de los responsables de las conductas violentas de los jóvenes. Demasiadas series excesivas y agresivas o el horario de protección al menor no se respeta suelen ser los argumentos que aparecen cuando la sociedad necesita explicar las actitudes agresivas de los chicos. Se mencionó en este caso la película Bowling for Columbine, que los alumnos habían visto días atrás. Sin desresponsabilizar a los medios de comunicación por sus contenidos, es necesario decir que las conclusiones no pueden ser lineales. Los discursos condenatorios hacia los medios como principales responsables de la violencia están siendo cuestionados en todo el mundo. En primer lugar, porque la condena a la televisión por la violencia de sus programas ignora la sociedad en la que estas emisiones circulan. En segundo lugar, porque decir que los chicos que ven programas violentos son violentos es pensar que un receptor pasivo que absorbe lo que ve, lee y escucha tal cual como fue emitido. La violencia social, real, local e internacional que reflejan los noticieros generan en los chicos mucha más angustia que la que pueden transmitir una serie televisiva. Esto es así, porque cuando el receptor mira una serie sabe que se trata de una ficción, pero cuando se enfrenta a un noticiero o cuando lee un diario, sabe que se trata de imágenes reales. ¿Habría que prohibir a los chicos mirar noticieros o leer diarios y revistas? La solución no es la prohibición. Los chicos de Carmen de Patagones vieron Bowling for Columbine en la escuela. Este hecho debería ser objeto de elogio. Nada mejor para los chicos que mirar la televisión, el cine o un diario en compañía de los adultos. Porque esta es la mejor oportunidad que tienen de poner en palabras, debatir y explorar lo que se siente y sobre todo lo que no alcanzan a entender con sus docentes, padres o hermanos mayores. Frente al uso solitario e individual de los medios que experimentan cada vez más los adolescentes, ver juntos es ciertamente la única respuesta. Mejor que prohibir ver es permitir pensar. Más que preguntarnos qué hacen los medios con los chicos, la pregunta es qué hacen los chicos con los medios. Aquí el papel de la escuela es fundamental. ¿Está? Bien. Como aquí vemos entonces, este es un texto de opinión con secuencia argumentativa. Acá hay un tema controversial que dijimos que casi siempre en los textos argumentativos hay temas controversiales. En este caso es los medios y la violencia adolescente. Acá se exponen ideas, ¿sí? La autora, Roxana, va a tomar una posición frente a este tema. Ella va a decir que no hay que echarle la culpa a los medios ni a las series violentas que ven los chicos, ¿sí? Y ella va a exponer todos sus argumentos para
apoyar eso que ella dice. No es que ella dice, me parece que esto es así porque sí y nada más. No, ella toma una posición, ella tiene una tesis, que es la posición que tomó, y luego va a argumentar durante toda la nota de opinión, va a decir por qué piensa lo que piensa, y va a dar finalmente como un cierre, como una conclusión, que dice, más que preguntarnos qué hacen los medios con los chicos, la pregunta es qué hacen los chicos con los medios. Aquí el papel de la escuela es fundamental. Ese sería su cierre o conclusión. Bien, casi todos los textos argumentativos van a mantener esta estructura que les dije anteriormente, que es la tesis, el cuerpo argumentativo y por último una conclusión para dar el cierre. ¿Estamos? Pregunto antes de ir a la actividad, chicos. Uy, ya va a ser y media, nos queda media horita. Pregunto antes de ir a la actividad, ¿se entendió cada una de las secuencias o tramas textuales? Por eso yo les quise leer un ejemplo de cada uno como para que ustedes vean en los textos cómo se ven estas características de las secuencias. ¿Quedó claro el tema? Igual queda la clase grabada, así que cualquier cosa vuelven, ¿sí? ¿Les quedó claro entonces el tema de secuencias? ¿Sí o no? ¿O tienen alguna pregunta antes de ir a la actividad? A ver, mi querida Virginia. ¿No? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir designando qué texto le va a tocar. Vamos a hacer por grupos, ¿sí? Son muchos textos para que no todos hagan todo, entonces pues podemos... Bien. Abran entonces el PDF que les mandé los textos. Yo voy diciendo qué texto les toca por grupo, ¿sí? Así van a trabajar. ¿Cuál sería la consigna? La consigna es la siguiente. Tienen que leer los textos, así vamos a trabajar en el parcial. La misma actividad, ¿sí? Por eso ya les hago hacer ahora. Van a leer los textos, van a identificar cuál es la secuencia o trama que predomina en los mismos, de las 5 tramas que estuvimos viendo. Van a justificar teóricamente por qué para ustedes predomina la narrativa, por qué predomina la descriptiva, la argumentativa, etc. Van a justificar, ¿sí? Entonces, identifican, justifican y después extraen un ejemplo, ¿sí? Donde ustedes ven un ejemplo significativo, donde ustedes ven la presencia de esa secuencia. ¿Estamos? ¿Cómo se extraen los ejemplos? Abren comillas, copian una parte del texto, cierran comillas. ¿Estamos? Bien. Abran entonces. Vamos a ir viendo cuál le tocó a cada uno. Vamos a ir haciendo por grupo, ¿sí? A ver, Marín, Bocio, Díaz y Ábalos. De Marín hasta Ábalos. ¿Estamos? Marín, Bocio, Díaz y Ábalos. Tienen el texto número 1, el texto número 2, el texto número 3. ¿Sí? Repito entonces. Marín, Bocio, Díaz y Ábalos tienen el texto número 1 que dice iconos, índices y símbolos, el texto número 2 que es el Monte Athos y el texto número 3 que es de Franz Kafka, es el autor. ¿Estamos? Bien. Después, Kaufman, Morales, Anguilante y Burgos tienen el texto número 4, que abajo dice enciclopedia, el texto número 5, que abajo dice el avaro de Molière, y el texto número 6, que es el oso marrón de Mempo Giardinelli. ¿Estamos? Bien, te ponen a trabajar con esos textos.
¿Dónde quedamos? A ver. Kaufman, entonces Morales, Anguilante y Burgos, dije, ¿no? Sí. Seguimos. Calvo, Ross, Magalí y Falcón. Calvo, Ross, Magalí y Falcón. Tienen el texto de Gabriel García Márquez, que está la fotografía y después las dos páginas que siguen. Después tienen el texto Jubilación de la fotografía, de Mempo Giardinelli, que son dos. Esos dos nomás, como son largos, les voy a dar esos dos nomás. Entonces, el texto que está la fotografía Gabriel García Márquez, escritor, y tienen dos páginas. Y después, Jubilación de la fotografía por Mempo Giardinelli, esos dos textos para ustedes. Entonces, Calvo, Ross, Fernández y Falcón. Y por último, Martínez Nicolás, Olivia, Virginia y Rodrigo, ¿sí? Hasta ahí. Les queda el texto El Indestructible y le queda la historia de Marta y Mamerto. Esos dos textos. ¿Ok? ¿Todos entendieron qué texto le tocó, chicos, para trabajar ahora en 10 minutitos? ¿Sí o no? Repartí así, entonces no hacen todo lo mismo porque no vamos a tener tiempo. ¿Les quedó claro, chicos, qué tienen que hacer y qué texto le tocó a cada grupo? ¿Sí o no? Eh, ¿Dónde estás? Martínez, Olivia, Virginia y Rodrigo. Les tocó los últimos dos, que es El Indestructible y que es la historia de Marta y Mamerto. Último grupo, sí, los dos últimos textos. El Indestructible y la historia de Marta y Mamerto. Esos dos les tocó. ¿Estamos, Nicolás? Bueno, ya repartí entonces a cada grupo lo que le tocó y tienen que hacer esto. Leer los textos, identificar cuál es la secuencia predominante de las 5 que vimos recién. Tienen que justificar teóricamente por qué para ustedes predomina esa secuencia. Y luego extraen al menos un ejemplo. Abren comillas, copian un pedacito del texto, cierran comillas. Bien. 10 minutitos entonces para realizar la actividad. Son las 8:30, a las 8:40 volvemos y cada grupito va a ir hablando, yo les habilito el micrófono y va a ir hablando de los textos. ¿Estamos? Bien.
Hola chicos, ¿me escuchan? Bien, quedan 10 minutitos finales. Como son varios textos, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar los primeros 3 textos, 3 o 4 textos, y los otros vamos a dejar para la próxima clase, ¿sí? Para verlos en la próxima clase. El primer grupo entonces era Marín, Bocio y Díaz, ¿sí? El primer grupo tenía los textos 1, 2 y 3. Vamos a ver, ¿qué pudieron identificar en el primer texto? ¿Alguien quiere que les abra el micrófono? A ver qué dice Marina. El primer texto tiene una secuencia explicativa porque define conceptos sobre los que habla, ya consiste en un desarrollo explicativo sobre definición. Bien, ¿qué se está explicando acá en este texto? Bien, es explicativo, viene identificada la secuencia. A ver, ahí extrae el ejemplo. Un icono es un signo, bien, ahí está explicando a qué se refiere cuando se habla de icono. El icono es un signo que tiene una relación de semejanza con su objeto, un retrato, una fotografía, el plano de la casa son iconos. Bien, a ver qué dice Belén. El primer texto es expositivo porque responde a un interrogante de qué es un signo. Bien, en el texto explica una de las clasificaciones de signo, que son los iconos, los símbolos, los índices, y explica cada una de ellas. Ejemplo, abren comillas, un icono es un signo que tiene una relación de semejanza con su objeto, un retrato, una fotografía, el plano de su casa son signos, son iconos. Bien, bien identificado el primero. Así tienen que hacer, como hicieron los compañeros, muy bien. Entonces, identifican la secuencia predominante, luego justifican teóricamente por qué, en este caso, por qué predomina la secuencia explicativa, y luego extraen 1 o 2 ejemplos, está bien. Con eso, con 1 o 2 ejemplos que extraigan, va a estar bien. ¿Estamos? Bien. Vamos al segundo texto, el Monte Athos. ¿Qué pudieron identificar aquí? Leo. El monte Athos tiene como secuencia descriptiva, bien, presenta rasgos del monte, utiliza adjetivos para contar cómo es ese lugar. Bien, en este caso entonces se está describiendo un lugar. El monte, ejemplo, se abre comillas. El monte Athos, situado en la península más septentrional de la Calcídica, es una banda rocosa y 50 kilómetros de longitud por 10 de ancho. Bien, el segundo texto entonces tiene trama descriptiva debido a que presenta rasgos, características de un objeto, en este caso es un lugar, el monte, sí, utiliza adjetivos. Bien, 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 bien. Tengo el mismo ejemplo. Muy bien. Y el último de los textos, el texto número 3, ¿qué pudieron hacer? A ver, ¿pudieron terminar el texto 3? El grupo de Marín, Belén y Díaz, Damián. Bueno, está. Bueno, y vemos uno de Morales. Morales me dijo que terminó, ¿sí? Entonces el texto 3 queda para la próxima clase. Morales, de los 3 textos que vos tenías, ¿con cuál querés comenzar? Vemos uno de Morales y lo otro dejamos para la próxima clase, ¿sí? Así lo vemos con tiempo y no a las apuradas. Bueno, vemos el texto 3 entonces la próxima clase, Belén. Leo a Morales a ver qué dice. Kaufman, Morales, Anguilante y Burgos le tocó el texto 4, 5 y 6. Así habíamos repartido. A ver, a ver.
Bien, el texto 4 tiene trama argumentativa debido a que es una nota de opinión que apoya la idea de que no hay vida en Marte basándose en argumentos científicos. Las condiciones de allí extremadamente hostiles como para que exista. ¿Cuál es el texto 4, Morales? Fíjate que más que argumentativo es explicativo, ¿sí? Muchas veces por ahí, dentro de un mismo texto, aparece más de una trama, que es lo que yo le decía. Hay una trama que predomina y hay otra trama que se encuentran como secundarias, ¿sí? Acá se podría decir que la principal es la explicativa y puede llegar a tener en partes algo de trama argumentativa. ¿Estamos? Bien, el texto 4 es explicativa, despliega un conocimiento que el lector o oyente no tiene, responde a una interrogante, a una problemática al saber. Los científicos están convencidos de que no hay vida en el planeta rojo, las condiciones allí son extremadamente hostiles. Bien, 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 bien. Está, bien. Hasta aquí entonces llegamos, chicos. La clase que viene, entonces, para el primer grupo quedó el texto 3 sin hacer y después a ustedes, al segundo grupo le quedó el 5 y el 6. Al otro grupo le quedó el 7, 8, 9 y 10. Son 10 textos, ¿sí? Entonces, arrancamos con eso. En la clase que viene vemos estos textos que quedaron colgados y les voy a decir qué actividades tienen que tener hechas para el parcial. Son dos actividades. Una es cortita, que es el concepto de texto, como hicieron la clase cuando empezamos a hablar de texto, y la otra es, tienen que hacer la elaboración de un texto, es decir, que van a escribir un texto con trama predominantemente narrativa y dentro de este texto, van a tener que escribir otra secuencia, agregar otras secuencias que no sea la narrativa. La narrativa va a ser la trama predominante y le pueden agregar dos secuencias más, o descriptiva, o argumentativa, o explicativa, o conversacional. Pero eso lo explico bien en la clase que viene. Entonces, vemos esto al principio, los textos que quedaron colgados. Le digo qué tienen que hacer para el parcial, les explico, ¿sí? Y los temas que entran para el parcial. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos vemos entonces la clase del jueves, que es la última clase antes del parcial. Así va a ser, así, este tipo de actividades van a ser las del parcial, así como estuvimos viendo el tema de las macro reglas, de la macroestructura, así como ustedes estuvieron analizando los textos con las secuencias, identificar secuencias, justificar teóricamente, decir por qué predomina esa secuencia y extraer ejemplos. De la misma manera va a ser el examen, así que los que estuvieron trabajando, los felicito, los animo a seguir, que ya falta poco, ¿sí? Nos queda el segundo parcial y después nos quedaría un par de clases y el recuperatorio y ya al final, ya se voló este cuatrimestre, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces en la clase del jueves, que tengan una linda semana, un lindo fin de semana y una linda semana, ¿sí? Nos estamos viendo, cualquier cosa me escriben, me preguntan, no tengo inconvenientes en responder, ¿sí? Que tengan una linda clase y ojalá que el jueves que viene seamos más, porque la mitad de la clase estuvo 15, 16, después fue bajando y fuimos poquitos realmente, ¿sí? Somos casi 30 alumnos, así que ojalá que la próxima clase seamos más. Porque en realidad, más allá de la explicación, o sea, a mí me gusta el intercambio, me gusta que el alumno haga las actividades, las realice, pueda participar, así yo veo si el alumno entendió, si hizo, hace los ejemplos, participa de la casa, elabora las consignas. Eso es lo interesante de la clase, el intercambio que puede haber entre el profesor y el alumno. Si no, o sea, yo no es lo mismo que ustedes vean una clase grabada, que ustedes estén en la clase, participen, y yo como profesor puedo ir corrigiendo sobre la marcha, sobre lo que ustedes van haciendo, pero si no, no, yo no sé si ustedes entienden, si el alumno entendió el concepto, si lo puede aplicar, sí, y después vienen, bueno, muchas veces los fracasos en los parciales porque el alumno muchas veces no participa en la clase, simplemente la ve grabada y no es lo mismo, para nada es lo mismo, ¿sí? Bueno, que tengan un buen fin de semana, una linda semana y nos veremos el jueves.